Hola gente, sean bienvenidos un día más a Pasión por el Fútbol. Después de la debacle del Madrid el otro día frente al Mallorca por 2-1 y posteriormente la victoria de oro del Barça en el Metropolitano, que consiguió generar este contraste tan pero que tan bueno para nosotros, y se consiguiera estirar esta ventaja a 7 puntos en Liga a tan solo 8 jornadas de terminar esta misma, pues se han vuelto las voces críticas, este run, este señalamiento a Mbappé, que casualmente justo ha vuelto a ser titular en el Madrid después de varios partidos de estar lesionado fuera, y volvió a ser titular el otro día frente al Mallorca y volvió el Madrid a perder. Pues como digo, han vuelto a surgir estas voces de señalamiento diciendo que el culpable es Mbappé. Así que vamos a ir desarrollando un poco a lo largo de este video. Recuerden suscribirse, dejar like, activar la campanita, comentar aquí abajo, seguirme en Twitter, que estaré dejando el enlace aquí también en el propio video. Así que vamos comenzando con el video. ¿Es realmente Mbappé el principal culpable? De lo cual está señalando gran parte del madridismo en redes. Para mí hay mucho ventajismo aquí. Porque sí, es cierto que justamente vuelve Mbappé a la titularidad y el Madrid pierde después de enganchar esa racha de 5 partidos consecutivos. Pero vamos revisando uno por uno. Primer partido que ganan después de esa derrota en el Bernabéu frente al Getafe. Celta 1, Madrid 2. Partido en el cual se resuelve en la última jugada del partido con gol de Fede Valverde de rebote, y que encima ese gol debió ser anulado porque hubo una previa falta de Thiago Pitarch, si no me equivoco, un tijerazo sobre el jugador del Celta. Después el otro partido contra el City regala la eliminatoria, y en el partido de ida en el Bernabéu, no sé qué es lo que hace sinceramente el City en aquel partido. Tercer partido, Madrid 4, Elche 1, el Elche que está en zona de descenso actualmente, está claramente en mala dinámica a comparación de cómo había empezado esta liga. Cuarto partido, City 1, Madrid 2, con Bernardo Silva expulsado nada más en el primer tiempo, que también es cierto que quisiera ver esa jugada porque es cierto que la mano de Bernardo Silva es clara y es penal y roja, pero me parece que Vinicius está adelantado justamente antes de la jugada en la cual, Bernardo Silva saca el codo y es mano claramente, expulsión y penal. Hasta ahora no me queda claro si está en posición lícita Vinicius en esa jugada, que termina derivando en la expulsión de Bernardo Silva. Quinto partido, Madrid 3, Atlético 2 en el Bernabéu, último partido antes del parón de selecciones. Partido en el cual Carvajal le hace un penalazo a Llorente al iniciar nada más el partido, pero un penalazo, o sea, se barre a destiempo con exceso de fuerza, no llega nunca al balón. De penalazo claro, el VAR se hizo loco en esa jugada, el árbitro también obviamente. De esta forma el Madrid sacó esos 5 partidos adelante, en las cuales, escuchando muchas veces al madridismo de que Arbeloa ha encontrado la tecla. Cuando tú ves esos 5 partidos no los gana de forma brillante. Quizás el partido del City es el que gana de forma más contundente, porque el City es que te regala la eliminatoria prácticamente en ese partido. Y el partido contra el Elche, en el que está en puestos de descenso actualmente. Y el partido del Madrid, contra el Atlético, ya lo he comentado cómo lo ha sacado, y el partido contra el Celta ni que hablara de cómo lo ha sacado adelante. Como digo, a mí me parece que hay mucho ventajismo en este tema, porque es cierto que Mbappé, comparto algunas cosas como el tema de que Mbappé centraliza mucho su juego en él, hace que el equipo en general juegue estrictamente para él, pero sinceramente a mí me parece más que es culpa de Florentino. Sobre todo es una cuestión de planificación de plantilla, planificación de equipo, de jugadores, de confeccionar bien la plantilla. O sea, en su momento el Madrid logra ganar la Champions, que también en esa parte también logran agarrarse eso, ¿no? ¿Cómo es posible que con un equipo que gana Liga, Champions, te vayas a buscar a Mbappé, que ya no es necesario? Que para mí es cierto que no es necesario, y que el Madrid necesitaba mucho más a Haaland que a Mbappé, por ejemplo, necesitaba más a un 9 puro, porque ya tenían a Vinicius y no tenía sentido. O sea, fichar a Mbappé, es cierto que teniendo a Vinicius no hay mucha lógica ahí, porque son prácticamente 2 jugadores parecidos, que se mueven en la misma zona, que su zona favorita es desde el lado izquierdo,
hacia adentro, sobre todo en el caso de Mbappé, ya que Vinicius es más que todo un extremo y Mbappé es un delantero, un jugador tipo Cristiano Ronaldo, tipo Titi Henry, que juega en izquierda pero que se mete mucho por dentro, finaliza muchas las jugadas, es un delantero prácticamente. Como iba diciendo, es cierto que en esa parte no había la necesidad de fichar a Mbappé, pero esa parte es culpa de Florentino, la dirección deportiva, que nadie conoce cómo se llama ni quiénes son. Parece que son simples marionetas ahí y que no pintan nada, ni ellos ni la voz del entrenador, porque Ancelotti también tuvo problemas, se notó en la última temporada, de hacer cuajar, de encajar a Mbappé y a Vinicius juntos. Así que en esa parte me parece más que todo una mala gestión por parte de Florentino Pérez. Otra cosa es que hubiera vendido a Vinicius en su momento, tanto a Vinicius, a Rodrigo, y que fichara a Mbappé justamente para que tome el rol protagónico del equipo y que jueguen estrictamente para él sea la estrella del equipo. Ahí sí la situación podría ser diferente, pero claro, teniendo a Vinicius, a Rodrigo, que a lo que se agarra mucho de los madridistas es que la temporada anterior a la llegada de Mbappé al Madrid ganara Liga, Champions, a pesar de que ya vimos que no era un equipo, era un equipo que sí, que te competía en Champions, pero no era un equipo para nada sólido o que te convenza demasiado. Es que contra el City en el partido de vuelta tuvieron que encerrarse prácticamente todo el partido para pasar, porque sabían perfectamente que si le iban a jugar de tú a ese City, que ese City era mucho mejor al City actualmente, pues obviamente que el City les iba a meter una goleada que los iba a dejar tiesos. Y en Liga ya vimos qué es lo que pasó en aquella temporada, que nos tuvieron que robar en los dos clásicos, que hubieron no sé cuántos partidos que sacaron adelante a base de robos, a base de atracos. Y que bueno, ¿no? Como que lo suelen argumentar llevándolo por ese lado. Así que en esa parte es estrictamente culpa por parte de Florentino, porque al final Mbappé no es el que... Mbappé firma así y tal, pero no tiene culpa de llegar al Madrid. Es una cuestión de mala planificación. Y ya hablando plenamente de la situación de Mbappé en el Madrid, es cierto que hay una falta de encaje ahí claramente, porque teniendo a Vinicius y teniendo a Mbappé, como lo comenté hace un rato, no cuajan los dos juntos. Es como si en su momento, por ejemplo, en Argentina, que comentaban de por qué no juega Dybala, es que Dybala juega en la misma posición que Messi, y como Messi no hay nadie, o sea, no vas a quitar a Messi teniendo a Dybala y no lo vas a poner a los dos juntos porque se van a estorbar, se van a chocar entre los dos, no cuajan porque son jugadores muy pero que muy parecidos. En ese caso de Messi y Dybala todavía más parecidos, eso sí, obviamente con una gran diferencia de nivel, a pesar de que Dybala era un jugadorazo en su momento, pero Messi es el mejor de la historia, o sea que no hay comparación, no hay color ahí. Pero en el caso de Mbappé y Vinicius, que los niveles sí son mucho más similares, a pesar de que para mí Mbappé me parece mejor que Vinicius, es cierto que el fichaje en su momento para Florentino Pérez no era Mbappé, pero como lo llevaba siguiendo tanto, pero que tantos años y era su anhelo fichar a Mbappé, pues por una cuestión de ego, de orgullo, ¿no? ¿De qué será? ¿Cuál será la motivación? Terminó fichando a Mbappé cuando claramente no era la necesidad. Y por ello vemos ahora esta falta de encaje, ¿cómo podríamos decir? Este empeoramiento a nivel colectivo, a pesar de que antes, cuando el Madrid ganó las Champions con Ancelotti, con Zidane en su momento, es que ningún Madrid de las Champions que te ganaron, de las 3 Champions seguidas con Zidane, ni las 2 Champions en 3 años con Ancelotti, en ninguno te da una sensación de superioridad contra sus equipos. Es que en la 21-22 el partido contra el City lo ganan de mirar, o sea, nadie hasta ahora se explica cómo han ganado esa eliminatoria, teniendo el City ya el partido en sus manos con ventaja de goles. Apareció de la nada Rodrigo, y la final contra el Liverpool ya ni te hablo, la figura fue Courtois, claramente. Ellos creo que llegaron con un remate solamente. El gol que llega por parte de Madrid es rematando una vez en todo el partido, y el Liverpool creo que hizo como 20 remates y Courtois tapó como 8 o 10 balones, siendo la figura del partido. Así que para mí a nivel de... se podría decir que como equipo no es tan sólido como en aquellas temporadas, a pesar de que no era la maravilla que nos contaban muchas veces, pero sí que podríamos decir de que está quizás más desbalanceado que en aquellas veces. Porque claro, Mbappé, al ser la estrella del equipo, al ser la principal figura, los balones le llegan a él. Al llegar de los balones más a él,
A Vinicius prácticamente ya no tiene situaciones para finalizar, para rematar. Bellingham, que también se destacó sobre todo en su primera temporada y sobre todo en la primera vuelta, siendo prácticamente un falso 9 o un delantero prácticamente, más que ser un mediocampista llegador, como lo vendría a ser su función habitual. Ya no marca ni de cerca lo que marcaba de goles antes. Como digo, perjudica, no por culpa de él, pero sí por la planificación en caso que han hecho de plantilla, de que Mbappé es la principal figura del equipo y de que tiene que jugar sobre todo para él. Por eso vemos los números tan buenos que tiene. De hecho, creo que ahora mismo es bota de oro. Si no es bota de oro, está ahí muy cerca de Kane. Pero claro, pues esto nos demuestra una vez más en el fútbol que no todo son los números, que no todo es tener estrellitas en el equipo, que muchas veces, como ya lo explicó Luis Enrique, ¿no? Que es cierto que Mbappé es un jugadorazo, es de los mejores del mundo, pero claro, no por tener estrellitas, no por tener figuras acumuladas como ya lo tenía el PSG en su momento con Mbappé, Messi, Neymar, que llegaron a estar 2 temporadas consecutivas, y las 2 temporadas que coincidieron juntos los 3 en el PSG no pasaron de octavos. O sea, eso es un fiel reflejo de la realidad, de que una cosa es el FIFA, una cosa es tener estrellas acumuladas, tener buenos jugadores, y otra cosa es ser un buen equipo, que son cosas muy pero que muy distintas, y que ya en su momento Luis Enrique lo dijo, de que cuando Mbappé se fuera del PSG él iba a tener el pleno control de lo que hacía el equipo, y de que con Mbappé en el equipo no lo iba a tener. También obviamente esa es parte también responsabilidad de Mbappé, porque es un jugador que, como ha comentado en entrevistas, el propio Luis Enrique lo ha dejado claro, es un jugador que ve por su propio bien. Por eso que tienen los goles, esa marca de registros tan buenos en goles. Pero claro, al final esto es un deporte de equipo. O sea, ¿de qué sirve de que solo tú brilles y que los demás estén opacados? De que prácticamente no participen, al destacar menos su confianza baja, su rendimiento baja. Y esto es una cuestión de equipo, no es cuestión de que un jugador solo destaque. Que en el Barça tenemos que tener muy pero que muy en cuenta el caso del Madrid. De hecho, nosotros ya lo vivimos en su momento en la época de Valverde, en 2018, en 2019, en 2020. La debacle del Barça en esos partidos, ya en general a lo largo de la temporada se demostraba, pero que se había reflejado sobre todo en esa diferencia, ¿no? En los partidos de Roma, de Liverpool, y sobre todo en el partido catastrófico contra el Bayern, el 2-8 en 2020. Así que nada, la pregunta ya para ir terminando el video: ¿es Mbappé el principal culpable de esta situación que se está viviendo de crispamiento en el Madrid? Que ya te digo yo que si ganan contra el Bayern se van a olvidar de esto, y a lo siguiente, como digo, resultadismo puro y duro. Para mí, como digo, el principal culpable es Florentino, porque teniendo Vinicius, teniendo Rodrigo, ¿qué necesidad hay de fichar Mbappé? Para mí la principal prioridad era claramente fichar un 9, y en ese caso, en esos momentos, se rumoreaba mucho con Haaland, cual habría sido un fichaje mucho más acertado que el de Mbappé, ya que él sí juega como 9 y no interfiere en las zonas de Vinicius, en la zona de acción de Vinicius. Así que nada, para mí el principal responsable de lo que está pasando con el Madrid es claramente Florentino, por una cuestión de planificación a nivel de plantilla. Y Mbappé obviamente que también tiene su parte de culpa, es un jugador individualista que ve mucho por su lado. Como decía, no tiene que dar ejemplo al momento de ir a defender, a presionar, como bien lo dijo Luis Enrique en esa charla. Y nada, hasta aquí sería el video del día de hoy. Recuerden dejar su like, activar la campanita, suscribirse. Por supuesto, seguirme aquí en Twitter. El día de mañana vamos a ir con ese partido entre Madrid y Bayern. Esperemos de que el Bayern pueda echar al Madrid de esta competición. Y que por supuesto el día miércoles estaremos comentando el partido contra el Atlético de Madrid, que se va a dar en el Camp Nou. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana. Chau.